que YouTube comunique que estamos en el aire, que estamos transmitiendo y comenzamos. Yo le invito a que, si tienen sus Biblias cercas, que agarren sus Biblias. Me gustaría que, en lo posible, si podés, que tomes notas y que luego pongas a prueba todo lo que vamos a charlar y todo lo que vamos a ver, que lo examines frente a la palabra de Dios, que esto es algo muy importante, que la palabra de Dios sea examinada por cada uno de nosotros y que nos encontremos con la palabra y con la verdad de Dios en todo esto. Así que arrancamos en unos minutos. Hola a todos los que están saludando ahí en el chat. Dios los bendiga. Bueno, voy mirando para que podamos arrancar. Vamos a arrancar. Yo tengo acá mis apuntes. Dividí este mensaje en 6 partes. Lo dividí. Y voy a intentar darlo tal como el Señor me lo dio, como el Señor me lo entregó. Que es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para los que no son iglesia, aún todavía. Es un mensaje para aquellos que caminan en el camino del Señor y que tienen una fe desarrollada en el Señor. Este mensaje es para la iglesia. Y despertó en mí la necesidad de poder llevar este mensaje producto de las muchas voces que hay en este tiempo, en estas 3 ya 4 semanas que tenemos de cuarentena, y en realidad no porque mi voz sea más importante que las demás, todo lo contrario. Probablemente lo que yo vaya a decir no sea una novedad, no sea algo que vayas a escuchar por primera vez. Simplemente quiero enfocar este mensaje en Cristo, y quiero que en este mensaje lo que se vea sea Cristo. Porque entre las muchas ideas que hemos encontrado a lo largo de esta cuarentena, hemos visto muchos mensajes. Yo he visto esta cuarentena desde el Apocalipsis, he visto esta cuarentena, la he estudiado desde el lado de los años de jubileo que marca la Biblia. He estudiado esta cuarentena desde si es las señales, si esto ya es no sé, tantas ideas que hay acerca de esta cuarentena. Hemos visto y la hemos tratado de enfocar, y me acuerdo cuando a fines del año pasado nos encontrábamos que el año 2019 nos iba a depositar en el año 2020, y todos hablábamos de esa visión perfecta, que es el significado que muchos le dieron a este año, el año de la visión perfecta, y nos encontramos con la sorpresa de que probablemente sí sea un reajuste, pero que no era como lo esperábamos, no era como lo imaginábamos, porque muchas veces, o casi siempre, Dios trabaja de una manera distinta a lo que nosotros creemos que va a suceder o que va a pasar. Así que quiero transmitir este mensaje para intentar llevar fe a tu corazón, llevar esperanza a tu vida, y sobre todas las cosas una dirección sobre este momento en la historia de la humanidad, ya que por primera vez todos en el mundo estamos coincidiendo en este tiempo. Es algo que, por lo menos históricamente, no sucede, que todo el mundo esté bajo una misma epidemia, pandemia, una misma circunstancia adversa,
quizás desde el diluvio, que no pasa. Han pasado situaciones adversas en el mundo, muchas. Han pasado situaciones complejas en el mundo, guerras, epidemias han pasado muchas, pero salvo unas pocas naciones, en este momento, todo lo que es conocido como mundo, que ya es conocido casi todo, todo ha sido explorado y descubierto. Tenemos esto que estamos sometidos por esta pandemia que nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas. Así que quiero transmitirte este mensaje de parte de Dios y espero que el Señor traiga luz y traiga sabiduría a nuestra vida. Así que mientras termino de acomodar algunas cosas acá arriba de mi escritorio y comienzo la segunda transmisión, vamos a orar y comenzamos. ¿Te parece? Así que ahí donde estés, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que le pidamos al Señor de que en este tiempo Él nos ilumine y nos llene de sabiduría. Amado Señor, gracias te doy por este momento, gracias te doy por tu presencia, gracias por ser bueno en todo tiempo, gracias porque hemos podido encontrarte, Señor, y porque podemos saber, entender, comprender lo mucho que nos amás, lo mucho que nos cuidás, lo mucho que estás en nosotros. Amado Dios, te ruego que en esta hora que voy a estar compartiendo esto, te pido que traigas sabiduría, Señor, y que sobre todas las cosas, sensibilidad, Señor, a nuestra vida para poder entender y comprender, Señor Jesús, este tiempo. Gracias te doy, Señor, bendigo tu nombre y sobre todas las cosas deseo que la iglesia sea bendecida. Amén. Bien, yo lo tengo escrito al mensaje casi en su totalidad para tratar de no irme mucho por las ramas, así que voy a estar mirando mucho hacia abajo porque acá está mi borrador y tengo mi Biblia aquí al costado, así que no es que no miro la cámara por otra cosa, pero es para simplemente seguir, tratar de seguir correctamente el mensaje que el Señor me dio. Le puse en las cámaras del Rey y una de las cosas que me pregunto en estos tiempos, en este momento es ¿por qué tengo que estar respondiendo las respuestas de los incrédulos? Cuando el mundo y el ser humano cotidiano busca respuestas, ¿por qué yo debo ser el que se las doy? ¿Por qué debo responder sus preguntas? No significa, no es que no quiero estar en contacto con el ser humano, todo lo contrario, creo que este es el momento para estar más cerca del ser humano que no tiene a Cristo en su vida. Pero, ¿por qué debo yo responder esas preguntas? ¿Qué busca el ser humano que no tiene a Dios en su vida cada vez que pregunta? ¿Por qué vos o yo, como iglesia, debemos preguntar las demandas o estar a la altura de esas demandas que tiene? Por falta de conocimiento, por ignorancia, por miedo, por temores. ¿Por qué? Y una de las cosas que me viene es a la mente cuando escucho mucho acerca de esta pandemia es Dios le está hablando al mundo. Y lo que me pregunto es, ¿Dios habla con el mundo? O sea, ¿cómo es eso que Dios habla con el mundo? O sea, Dios se salta la relación que tiene conmigo como hijo para hablar directamente con el mundo. Entonces, ¿puede hablar Dios con un incrédulo que no entiende? ¿Cómo puede ser que Dios hable con aquellos que no están dispuestos a asumir la mayor de las demandas? ¿Por qué Dios va a responder preguntas tan básicas como ¿qué me va a pasar? ¿Me va a tocar a mí esta enfermedad, esta pandemia? ¿Cómo voy a hacer para subsistir el día de mañana? ¿Por qué Dios tiene que responder esas preguntas y el ser humano no quiere responder las preguntas de Dios? Una de las cosas que también me pregunto es ¿por qué el mundo va a ser mejor después de esto? O sea, tenemos antecedentes
que han mostrado que la sociedad y el mundo no ha cambiado después de las trágicas situaciones que vivió. O sea, ¿el mundo es mejor después del atentado a las Torres Gemelas? Después de las distintas catástrofes que han azotado este mundo, terremotos, tsunami, ¿el mundo es mejor? O sea, ¿el mundo es más generoso, es más bondadoso? Después de cada epidemia que sacudió a las naciones, ¿el mundo es mejor? O sea, esta no es la primera epidemia, ni es la primera pandemia que sacude al mundo. Pero después de cada una de esas situaciones que hemos visto, o sea, ¿el mundo es mejor? Las respuestas a todas estas preguntas es un rotundo no. No, o sea, no ha sido mejor el mundo después de todas esas circunstancias. ¿Por qué creemos pues, que esta ocasión va a ser distinta? El mundo busca de sus cosas y no puede discernir lo espiritual. El mundo quizás pueda ser más humanista, o sea, pueda ser más solidario, pero en esa solidaridad y en esos principios humanistas nunca se va a rescatar y nunca causará ningún efecto acerca de la salvación y acerca de la redención de Dios. O sea, va a haber personas ayudando, quizás sí, por un tiempo, como ha pasado después de cada catástrofe y ha pasado después de cada circunstancia adversa que pasó la humanidad. Pero ese amor es el amor de Dios. Ese amor generoso es el amor que Dios quiere dar, es el principio de amor que Dios quiere tener con la humanidad. Y la respuesta es no. Cuando nosotros queremos explicarle al mundo acerca de la revelación de Jesucristo, una de las cosas que vemos es que tanto la revelación de Jesucristo y el anuncio de las señales de su venida no fueron cartas públicas ni mensajes populares. O sea, Juan escribe una carta a cada iglesia, a 7 iglesias le escribe, y una carta general para toda la iglesia. Pero esa carta no fue dirigida abiertamente a toda la humanidad. O sea, Apocalipsis 1:1 nos dice que este mensaje es para mis siervos. O sea, es exclusivamente para el pueblo, para aquellos que tienen una fe desarrollada en Dios. Pero el mundo ha tomado estos mensajes, tanto de las señales del fin como Apocalipsis, ha tomado el mensaje sin abrazar las demandas, sin tener un corazón forjado para encontrarse con Cristo, con la verdad de Cristo. Una de las cosas que nosotros encontramos es que Jesús empieza a charlar acerca de las señales del fin del mundo, ahí cuando arranca en Mateo 24, que él estaba sentado en el Monte de los Olivos con sus discípulos. O sea, no había gente que no fuera sus discípulos. Estaba rodeado de gente que eran sus discípulos. Y lo mismo que Juan. Juan, cuando escribe la carta de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no se lo escribe para el mundo, se lo escribe a la iglesia. El problema es cuando nosotros queremos explicarle a la iglesia, al mundo, a un corazón que no está formado en Dios, le queremos explicar los misterios, tanto de la venida del Señor como los acontecimientos que sucederán antes. Entonces el mundo en este momento tiene curiosidad, pero la curiosidad no hace que se arrepienta de sus pecados. Dice, Jesús narra las señales del fin sentado en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Esto está en Mateo 24, en el verso 1 al 3. Dice, en manos de hombres sin fe, estas profecías solo alimentan la pregunta, ¿voy a estar seguro? Producto del miedo que genera perder lo terrenal. Cuando yo le quiero explicar al ser humano que no tiene a Cristo, señales del fin del mundo, le quiero explicar los misterios de Apocalipsis, pero en el corazón de esa persona no se formó la idea que dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Esto está en Mateo 16, 25 y 26. Dice, no temáis lo que mata el cuerpo, dice, más tengan miedo lo que puede matar el alma. Mateo 10, 28. Dice, Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, afligidos por un poco de tiempo, porque nuestra fe necesita forjarse como se forja el oro. Entonces, cuando yo al ser humano quiero implementarle las revelaciones de Jesucristo, pero
no está forzado en que no todo va a ser bonito, no todo va a ser lindo, no todo va a ser estupendo. ¿Cómo hacemos para que estas demandas de Dios entren en el corazón de un ser humano que no ama con pasión al Señor? Mateo 22, del 36 al 37, nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, cuando yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, también lo que entiendo es lo que me dice Mateo 6:33. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué le pasa al ser humano que no fue formado en su corazón de primero el reino de Dios y su justicia y después todas las demás cosas? Primero quiero las demás cosas y después quiero comprobar si el reino de Dios es bueno. Entonces nosotros, cuando quiero responderle al ser humano que no tiene a Cristo en su vida, le quiero responder las demandas, le quiero responder sus preguntas y no le planteo mejor las preguntas que Dios tiene para su vida. ¿Estás dispuesto a seguir, a amar, a servir a Dios con todo tu corazón, independientemente de lo que suceda en tu vida? ¿Cuál es la respuesta? Dice, es más fácil creer o es más fácil a veces predicarle al ser humano sin Cristo acerca del Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Un texto que en estos días de cuarentena lo he visto que lo tiramos. En las redes sociales lo hemos escrito por todos lados, lo hemos subido a cuanta persona se le hemos dado. Le hemos dado esta bendición sin explicarle a esa persona de que probablemente sí una peste toque su casa. Porque si la persona está fijada en lo terrenal, ¿cómo va a entender que mi vida no está basado en lo terrenal? O sea, si primero no está la demanda, ¿dónde queda el cumplimiento de la promesa? Si primero no quiero aceptar la demanda de Dios, pero quiero aceptar la promesa, me quiero aferrar a la promesa. Entonces hoy encontramos de que tenemos muchas personas que no conocen y no tienen a Cristo en sus vidas, pero sí están preguntando, porque hay un hambre, se despertó un hambre por la verdad de Cristo, un hambre en realidad, no por la verdad de Cristo, un hambre por una verdad, porque no saben a dónde ir, no saben realmente qué es lo que necesitan. Miren cuando se le acerca, a Jesús se le acercaban enfermos, y Jesús les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Que sea sano. Y él le decía, tus pecados te son perdonados. Pero yo quiero recibir la vista. Entonces Jesús le decía, sí, pero a mí me importa más tu salvación que tu sanidad. A mí me importa más que te preocupes por las cosas del reino que por tu seguridad, si te va a agarrar el COVID o te va a agarrar la epidemia. Quiero que estés más preocupado por las demandas del cielo que por lo que te pueda acontecer en esta tierra. Dice, la palabra del Señor nos plantea y nos pone frente a esta situación, a esta realidad. ¿A dónde está nuestra búsqueda, nuestro amor? Pero cuando yo le quiero explicar a alguien que no tiene a Cristo, quiero empezar mi prédica o mi mensaje, lo quiero empezar desde que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a sostener en todo momento, y no empiezo por predicarle el evangelio del reino, lo que estoy haciendo es conduciéndolo a un gran error. Pero por años hemos predicado sobre un Dios que siempre está preparado para dar, para bendecir, para prosperar. Esto es claro y esto es verdad. Génesis 22, 17 al 19 dice, ciertamente te bendeciré. O sea, en el corazón del Padre siempre está el deseo de bendecir. Si me pongo o te pones a buscar, hay un texto para cada día del año que promete cuidarte, bendecirte, prosperarte, hacerte la vida más fácil. La Biblia está llena de textos bíblicos en donde Dios promete cuidar a sus hijos. Cuando nuestro corazón ha sido correctamente formado, sabemos que los males de esta tierra no se comparan con la gloria que tendremos en Cristo. Entonces hay una compensación. Romanos 8:18 dice que los males de esta tierra, los sufrimientos de esta tierra no se comparan en nada con la gloria que tendremos en Cristo. Ahora, cuando el corazón no está formado en esta verdad,
Y sobre todo cuando yo salgo a publicar, a hacer público el Evangelio, pero empiezo desde las señales a responder a la persona acerca de su seguridad y no parto y no lo llevo a la reflexión de su vida, estoy errando en el mensaje. La iglesia está errando en los principios de educación. Vamos a encontrar, dice, pero ¿cómo puede esto entenderlo un corazón que fue formado, que no fue formado en pasión, obediencia, devoción y temor por su Señor? ¿Cómo puede entender un corazón que no tiene a Cristo acerca de las demandas? ¿Cómo puede entender un corazón que no está gobernado por Cristo, que quizás pierda la vida? Dice, el principio de toda bendición es la obediencia, Deuteronomio 28, verso 1, Deuteronomio 5:33, Josué 1:8, el principio de toda bendición es la obediencia. Pero ¿qué pasa en el corazón del ser humano que no fue formado en Cristo y que primero pretende que su mente sea aclarada? O sea, desde el razonamiento, quiero entender esto, para luego comprobar si el reino es bueno. No, bueno, pero arrepentite de tus pecados. No, primero respondeme. O sea, la generación le pedía primero señales a Jesús para creer en él. ¿Cómo un corazón que no ama a su Señor con amor devocional puede vivir esto? ¿Cómo puede mirar el reino si no estoy dispuesto a perder lo que más amo en esta tierra? Mateo 10:37, el que ama a padre, a madre, a hijo, a casa, a seguridad, el que ama más estas cosas que a mí mismo, dice, el tal no es digno de mí. Ahora, si yo esto se lo predico a alguien que no tiene su corazón formado, que no está desarrollada su fe, o sea, ¿estás dispuesto a que el coronavirus toque tu casa? Si así Dios lo permite. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le puede pasar a tu casa eso? Dice, ¿cómo entra esto en un corazón y en una mente que no tuvo un encuentro con el autor de la vida? O sea, aquella persona que valoriza más su vida en esta tierra, pero no pone los ojos en lo que ha de venir, aún hasta está dispuesto a convivir con ciertos pecados en su vida. ¿Por qué? Porque tiene su vista puesta en lo terrenal, no tiene puesta su vista en lo celestial. Y cuando nosotros tenemos puesta la vista en lo terrenal, aún hasta acepto vivir con ciertos pecados en mi vida, porque no creo y no tengo la suficiente fe para verme a mí en Cristo y en su redención completa. No puedo, no lo puedo ver. ¿Cuántos hijos de Dios han muerto como mártires a mano de los romanos? ¿Cuántos apóstoles murieron martirizados? ¿Cuántos misioneros murieron por causa del Evangelio? Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo entra esto en el corazón de una persona, en la mente de una persona que no tiene a Cristo como Señor de su vida? Te vas a encontrar a lo largo de la vida con muchas personas que te preguntan, ay, ¿cómo Dios permite esto? Ay, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y ahí justamente lo que vas a encontrar es que la persona no tiene la mirada correcta en Cristo. Porque a lo largo de la historia, ¿cuántos hijos de Dios murieron por la peste negra en el siglo XIV? ¿Cuántos hijos de Dios murieron por la gripe española en 1918? ¿Cuántos hijos de Dios murieron por la fiebre amarilla que sacudió a Argentina, Brasil y Paraguay en 1817? ¿Cuántos hijos de Dios murieron por viruela, escarlatina, sarampión, gripe porcina, gripe aviar, cólera, influencia H1N1? ¿Cuántos murieron de cáncer? ¿Cuántos hijos de Dios han muerto a lo largo de la historia? ¿Cuántos? Y volvemos al mismo pensamiento y volvemos a la misma idea. Esta idea que Cristo es mi esperanza de gloria. Lo que yo pase en esta tierra es una circunstancia, es un momento lo que yo vivo en esta tierra. No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la epidemia, me cuido, sí, soy responsable, sí, pero no le tengo miedo. No le tengo miedo en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si me llegara a pasar algo, lo más importante que tengo es mi salvación. Porque me he arrepentido de todos mis pecados y porque he puesto al Señor como Señor de mi vida. Pero cuando yo no guío, cuando no guiamos a las personas en esta dirección, en este mensaje, y lo único que hacemos es hacer como una promesa sobre la persona.
No, quédate tranquilo, yo voy a orar por vos para que tu casa no pase nada. Eso no busca a Dios, no quiere Dios eso. Miren, dice, ¿cuántos hijos de Dios murieron en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos hijos de Dios murieron en Malvinas Argentinas, en la pelea por las Islas de las Malvinas? ¿Cuántos hijos de Dios murieron en la lucha por la independencia de los Estados Unidos cuando el gran avivamiento de 1600 hizo que los americanos se rebelaran contra la corona británica bajo el lema solo un rey, Jesucristo Rey? El gran avivamiento que vino a América, que empezó por Estados Unidos, cuando todavía no era Estados Unidos y era colonias británicas, lo que hizo fue que ese país se levantara para pelear por su independencia, pero por una de las causas que se levantó es porque Jesucristo era rey. Entonces querían anteponerse frente a toda obligación ante otro rey. Una historia que te invito a que estudies acerca de cómo llega el puritanismo a América. Pero la iglesia enfrió el mensaje, exaltó la vida en esta tierra. Y construimos un reino que nos era cómodo a nosotros y que no era cómodo para Dios. ¿Qué pasaría si nos levantáramos como los padres de los avivamientos? El primero que se levantó fue Jesús, en predicar un evangelio puro, un evangelio que contrapuso la verdad de hombres, anteponiendo la verdad de su Padre, aunque esa verdad lo llevara a la cruz. Luego se levantó Pedro, diciéndole a los judíos, generación de víboras, arrepiéntanse. Y en esa generación de víboras no le faltó amor, estuvo cargado y lleno de amor. Luego se levantó Pablo. ¿Qué haría Pablo si hoy estuviera en los medios de televisión? ¿Daría un mensaje positivo? ¿Qué haría Pablo si tuviera la oportunidad de estar en las grandes redes sociales? Daría un mensaje positivo sin nombrar a Jesucristo y sin nombrar la salvación y sin nombrar la redención para atraer personas con un mensaje positivo a su canal para que luego esas personas se conviertan en seguidores de Él y no en seguidores de Cristo. ¿Qué haría? Pablo a los griegos no les predicó del existencialismo. Les explicó y les habló de un Dios vivo que requiere arrepentimiento de pecado. Y cuando nosotros licuamos ese mensaje, cuando nosotros diluimos ese mensaje, nosotros nos convertimos en los peores herejes de la historia. El movimiento cristiano, tal como lo conocemos, como lo conocemos hoy en América Latina y en América, nació a fines de 1718 y se llamó el Gran Despertar. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a América, trajeron el puritanismo. Este movimiento despertó la piedad y la santidad, creando escuelas donde educaban a niños y a jóvenes en la moral cristiana. Ellos llegaron y dijeron, si la persona no lee la Biblia, nunca va a poder ser formada la mente de Cristo. Entonces empezaron a alfabetizar en América para poder enseñar la Biblia, porque sin la Biblia no existe la mente de Cristo. Y una de las cosas que nosotros hoy vemos en la historia es que la gente se ha alejado, la iglesia se alejó de la Biblia. Pero este mensaje se encontró con los movimientos cristianos que no predicaban de la doctrina de Cristo, que no predicaban la santidad cotidiana ni la formación desde el hogar de los niños. Y aunque parezca una cuestión de estos tiempos, ya en el 1700 la iglesia sufría de un falso evangelio. En esos años, como hoy, los mensajes se centraban en el hombre y en sus necesidades, y no en la persona de Cristo. Eran mensajes humanistas o cargados de psicología humana, pero alejados del pensamiento central de Cristo. Hoy vemos exactamente lo mismo. O sea, cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, 90 y pico de años después de que Cristo pasara por esta tierra, Juan escribe 7 cartas, de las cuales 5 son exhortación a la iglesia a que se arrepienta de su mala vida y vuelva a las sendas correctas.
solamente 2 de esas cartas estaban llenas de puro ok del cielo. Las otras 5 estaban cargadas de una exhortación a la iglesia, donde se le advertía a arrepentirse de sus pecados y volver a los buenos caminos. Pero hubo un gran despertar en 1720. Los misioneros que habían llegado de Europa habían fallecido, habían muerto, y quedaban los hijos de estos misioneros, y estos hijos de misioneros, encontraron de que en América podían hacerse muy ricos y que podían prosperar. Así que se olvidaron de los principios que sus padres les habían transmitido y se olvidaron de predicar el verdadero evangelio y adaptaron el evangelio a un nuevo estilo de vida. De vidas más cómodas, de vidas que no contraponían, un mensaje que no contraponía a los pecadores, que no los exhortaba a vivir una vida santa, sino todo lo contrario, les permitía como una cierta indulgencia sobre sus vidas. Tal es así que nació un movimiento que se llamó Halfway Covenant, o acuerdo a medio camino, que le permitía a los congregantes no asistir a todas las reuniones y tener vidas de dudosa moralidad, siempre y cuando no dejen de dar sus ofrendas. 1720. No, o sea, la iglesia siempre repite errores. En este tiempo se levantó un grupo de hombres que, predicando con pasión sobre la verdadera doctrina de Cristo, entre ellos se levantó uno que se llamó Jonathan Edwards, que se enfrentó drásticamente contra este pensamiento de a mitad de camino, vidas que no estaban totalmente consagradas. Este joven en 1741, Jonathan Edwards, dio el mensaje más potente de la época moderna del Evangelio. Este mensaje que dio luego inspiraría a Charles Spurgeon o a Billy Graham. Este mensaje se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards llegó a una iglesia en Estados Unidos y se asombró por la frialdad que había en esa congregación y empezó a predicar este mensaje. Lo había predicado cientos de veces, o muchas veces lo había predicado, pero en esa noche muy especial el Espíritu Santo utilizó ese mensaje para traer un despertar tan grande, no solo a su congregación, sino a toda América, sobre una vida santa. Un mensaje que llevó a miles de personas a encontrar a Cristo en una forma poderosa y luego comenzó a predicar sobre conocer a Cristo solo por fe, salvación y la salvación solo por gracia. ¿Qué pasa con nosotros como iglesia cuando nos apartamos de este mensaje? ¿Qué pasa si volviéramos al mensaje central, dejando el humanismo y dejando las excitaciones emocionales? El mensaje que lleva soluciones a los problemas naturales, pero no confronta con la verdad ni con el pecado. Un mensaje que hace que las personas se sientan culpables del estilo que viven y que sientan la necesidad de volver a Cristo. Estamos llenos de mensajes, y sobre todo en esta época, que quieren alivianar la vida de la persona. Lo quieren hacer sentir un poco mejor ser humano, pero no lo hacen sentir lo que Cristo quiere que sienta esa persona: arrepentimiento de sus pecados para que vuelva a Cristo. Hemos trabajado tanto en las excitaciones de los congregantes emocionalmente, brindando casi un show a la altura de cualquier artista de este mundo. Y lo único que hemos hecho es fomentar la idolatría, guiando a adorar lo que han creado nuestras manos, las grandes producciones que crean nuestras manos. A honrar con nuestras acciones el sistema corrupto que nosotros mismos hemos fomentado. Un sistema religioso que no guía a nadie a la santidad, solo guía a las personas a creer en una vida santa, a tener por unos minutos un espasmo emocional. Las personas lloran en las reuniones, las personas se deslumbran frente a las reuniones, las personas saltan en las reuniones, las personas tienen emociones externas, pero no tienen cambio interno. Vuelven como el perro, siempre vuelven en el mismo vómito. Tenemos grandes capacidades para crear cada vez más y mejores formas de comunicar. Las iglesias han crecido en técnica, multimedia, que me hace pensar en la regla que aplica este mundo. Un jugador de fútbol vale millones.
Un médico, miles. Pero hoy de nada me sirve un jugador de fútbol. Y tenemos médicos que no tienen las herramientas correctas para poder atender en este momento de pandemia. Pero a la iglesia le pasa algo similar. Una buena pantalla, luces, instrumentos, valen millones de pesos, valen. Pero nuestras ofrendas para las obras misioneras son muy escasas. ¿Por qué? Porque centralizamos el culto en la satisfacción que nosotros tenemos. Hemos centrado el culto en lo que a nosotros nos gusta y no hemos centrado nuestro culto en lo que Dios demanda a la iglesia. Pero esto no es un problema de las ovejas, esto es un problema de los que dirigen las ovejas. Y esto no es un problema de hoy, esto es un problema de que viene arrastrándose de hace muchos años. Y me gustaría que agarres el libro de Miqueas, en el capítulo 3. Si tenés tu Biblia por ahí. Miqueas, capítulo 3. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y los desolláis su piel de sobre ellos, y los quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman. Veía el otro día unos videos, cuando empezó esta pandemia, unos videos de unos profetas que a fines del año 2019 profetizaron sobre y no eran cualquier profeta, eran profetas muy renombrados, apóstoles y profetas muy renombrados que salieron a decir que el año 2020 sería un año de bendición y de prosperidad. Y cuando encontré este pasaje en la Biblia, yo dije, Señor, ten piedad de tu iglesia, ten piedad de cada una de nuestras vidas. Dice el verso 5 en el capítulo 3 de Miqueas, dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, pervertís el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por el cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Hemos corrompido el sistema. En el momento que le pusimos precio al evangelio, lo corrompimos. En el momento que perdimos el sentido del por qué hacemos las cosas. Y hoy tenemos personas que se han enriquecido por el evangelio. Hoy tenemos personas que han hecho del evangelio un negocio. Han hecho del evangelio su estilo de vida y su estándar de vida y se han colocado en la cúspide económica, aprovechándose de las necesidades, aprovechándose de las circunstancias adversas, prometiendo prosperidad a los pobres, prometiéndole milagros a los enfermos, llevándolos a que el necesitado dé más de lo que puede dar, desollando la piel sobre el hueso de aquel que ya no tiene nada. Eso es lo que dice Miqueas. Dice, han desollado la piel del hueso, no la carne. Lo poco que queda en una persona desollar. Y en este sistema
entró a la iglesia, pero vos y yo también hemos consentido con eso, porque no hemos denunciado públicamente, porque nos callamos la boca, hicimos la vista gorda frente a todo ese sistema, que lo vemos que está mal, que es corrupto, y nos hemos callado la boca. Hemos prestado nuestro oído y hemos escuchado y le hemos prestado nuestra... ¿Cuánto saldría hoy escuchar al apóstol Pablo? ¿Cuánto pagarías hoy por escuchar al apóstol Pablo? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto saldría la entrada para escuchar al apóstol Pablo? ¿Al apóstol Pedro? ¿Cuánto saldría el mismo Juan te enseña Apocalipsis? Estos tipos, estos hombres, se fueron a la muerte en la indigencia total, en la pobreza total, porque jamás se les ocurrió por la cabeza vivir, hacer por el Evangelio, vivir económicamente a costillas del Evangelio. Dice que juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte de la casa como cumbres en el bosque. ¡Wow! Impresionante. Pero estos guías de ciegos, porque el ciego es aquella persona no solamente que no ve, sino que no quiere ver. Hemos perdido el olfato de la presencia de Dios. Hemos dado por presencia de Dios a cualquier cosa y a cualquier cosa llamamos por presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos alimentar por cualquier alimento, porque no tenemos el hambre de ir a buscar nosotros mismos la verdad de Cristo, porque nos da una fiaca terrible relacionarnos con la palabra de Dios, entenderla, comprenderla, escudriñarla, abrazar la ley, abrazar los estatutos. No podemos. Tenemos 1000 excusas para no relacionarnos con la verdad. Tenemos grandes capacidades para crear momentos que parecieran ser buenos en el espíritu, pero en realidad lo único que hacen es traer una satisfacción aparente, pero no un cambio radical a nuestras vidas. Yo tengo claro que este momento no es un diálogo de Dios con el mundo, porque Dios no habla con el mundo. Dios no reprende al mundo con un quédate quieto, nene, portate bien. Dios no es un padre que ve que su hijo está haciendo flor de alboroto en la casa y solamente le dice, te vas a portar bien. No. Cuando Dios se meta con el mundo tiembla. Cuando Dios se meta con el mundo a impartirle justicia, a Dios no le va a temblar la mano, el pulso, porque Cristo va a arrasar con todo el mal, con todo el mal. Lo arrasa con el soplo del aliento de su boca, dice la palabra. Así, o sea, y lo describe como una gran mortandad. O sea, Dios no le tiembla el pulso para corregir al mundo. Dios no habla con el mundo, Dios habla con la iglesia para que la iglesia hable con el mundo. El problema es qué mensaje está dando la iglesia, cuál es el mensaje que está dando la iglesia. Entonces Dios necesita hablar con la iglesia para que sea despertada en un mensaje que salga de su corazón y no salga del intelecto del ser humano, entendiendo el momento en el que vive, tratando de llevar una solución a estos tiempos. Hay algunos casos en la Biblia, dice, Dios envía a Pablo a que vea a Ananías. Cuando Saulo de Tarso es derribado de su caballo, ahí tranquilamente podría haber sido instruido en un minuto por la presencia de Dios, pero no, lo manda a Ananías. ¿Para qué? Para que la iglesia en Ananías forme a Saulo. El ángel habla con Cornelio, esto es Hechos 10. El ángel habla con Cornelio y lo advierte y le dice, anda a buscar a Simón, más conocido como Pedro, para que venga y te hable del reino. O sea, el ángel le podría haber dicho, pero no. El ángel no puede hablar, no puede no puede evangelizar. Está prohibido para los ángeles evangelizar. Es un don y una gracia y es un regalo de Dios para la iglesia hablar acerca de Dios. Es solamente un privilegio que tenemos los hijos de Dios hablar acerca de Dios.
El problema es qué estamos hablando como hijos de Dios, qué es lo que estamos predicando en nuestros púlpitos, qué es lo que vos estás escuchando en estos días de pandemia, con qué se te llenó la cabeza, con qué idea positiva se te llenó la cabeza. Lo que hoy vivimos es el llamado de la iglesia. En realidad es el llamado de sus hijos a las cámaras del rey. Esto no es un llamado de la amada a las cámaras del rey, porque todavía no vivimos en tiempo de amores ni estamos en tiempo de bodas. Cuando el Hijo llame a la amada a sus cámaras, es porque estaremos en tiempos de bodas. No estamos en tiempos de bodas. Estamos en tiempos de hijos y de padre. Y el Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, acaba de llamar a sus hijos, a la iglesia, los llamó a su habitación. ¿Para qué los llamó a su habitación? Para hablar en la intimidad, porque no los va a exhortar en público, no los va a retar en público, no los va a exponer en vergüenza en público. En un acto de confianza, de amor, de transparencia, lo que está haciendo el Rey es llama a su hijo a sus cámaras para advertirle, para hablarle, para decirle que está un poco errado en sus caminos, que no está a la altura de las demandas del reino. El rey llamó a su hijo para advertirlo de los peligros que vienen y de los males que se acercan a su vida. Y sobre todas las cosas, de que está llevando una vida liviana ante las obligaciones del reino. El rey sabio y amoroso no va a disciplinar a su hijo en público, lo lleva a su cuarto en señal de confianza y amor, pero en ese lugar, sin levantar la voz, le hará una vez más la siguiente pregunta. Hijo, ¿me amas? ¿Me amas, hijo? Y si me amas, hijo, cumple con mis mandamientos. Es el rey hablando con sus hijos. Esto es un encuentro, este tiempo es un encuentro con el Señor, donde no todos lo verán, donde no todos tendrán la oportunidad, donde no todos tendrán la sensibilidad de encontrarse con el Señor. Es por eso que Jesús le deja a sus discípulos este mensaje. Dice, hay 5 vírgenes que fueron prudentes en el tiempo que tuvieron que ser prudentes. Y hay otras 5 que no fueron prudentes en el momento que tenían que ser prudentes. Hubo 5 que se inclinaron ante mí y se pusieron a escuchar mi voz. Y anhelaron en su corazón estar preparadas para el día de mi venida. Y hay otras 5 que eran muy buenas, que eran vírgenes, sí, eran vírgenes, pero no le dedicaron tiempo a formar el corazón conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Este tiempo es tiempo de intimidad, pero es tiempo de intimidad con el Rey. No es tiempo de amores, es tiempo de un diálogo maduro, profundo, donde Dios acaba de encerrar a sus hijos en la habitación secreta para hablar de padre a hijo. Miren lo que dice este pensamiento, me surgió cuando Dios llama a su hijo a formar, a ser formado en el carácter. Lo podría haber hecho de muchas maneras. Un avivamiento en una ciudad, como pasó en Pensacola en los años 90, que de ahí salió un movimiento del Espíritu Santo impresionante, increíble, pero no fue para todo el mundo, fue para Pensacola y sacudió a algunas naciones. Pero en este caso Dios lo que hace es a toda la iglesia de todo el mundo la metió en las cámaras. Es impresionante mirar esto. A la iglesia no nos es permitido entrar a los hospitales a orar por los enfermos. La iglesia, cuando se levante la cuarentena, no vamos a poder volver tan rápidamente a tener nuestras reuniones masivas. Nos vamos a tener que seguir quedando en casa o juntarnos en las plazas, al aire libre. Pero no vamos a poder tener nuestras reuniones como las teníamos antes. Por un tiempo, no sé cuánto, pero por un tiempo no se puede. Y es como si el Señor mismo se hubiera encargado de hacer un avivamiento a su forma y a su manera. El avivamiento que Dios está haciendo con su iglesia se está produciendo en la intimidad. Se está despertando una iglesia
que va a anhelar la santidad y va a edificar al mundo con este mensaje, un llamado a la santidad. Toda la iglesia, en el mismo momento, al mismo tiempo, toda la intimidad. Y aún estando en la cámara del rey, muy probablemente no todos los hijos tengan la capacidad de encontrarse con la voz del rey. Estén tan preocupados por cómo ocupar sus tiempos, tan distraídos, preocupados en ver cómo se entretienen, que se olvidan o se olvidarán de que lo más importante en este tiempo es tener un acercamiento honesto, real con nuestro Dios. En lo profundo se está gestionando un nuevo despertar. En esta ocasión es un despertar masivo. No es una congregación local que le llevará años transmitir lo que Dios le dio. Esto es Dios preparando a toda su iglesia en todo el mundo. Él aceleró los tiempos. Dios acaba de acelerar los tiempos. Nosotros entenderemos el mensaje, estaremos a la altura de este mensaje, estaremos sensibles para oír la voz de Dios. Quedan en evidencia las señales. Para el mundo quedan en evidencia las señales. Pero ¿de qué le sirve las señales al mundo si no comprende el camino? ¿Para qué le sirve al mundo las señales si no es formado Cristo en el corazón? ¿Cómo puede abrazar lo que realmente es importante? Cuando vos vas por la ruta y llegás a una ciudad, vos te vas a encontrar en la ruta con una señal que te dice bienvenido a, no sé, Córdoba. ¿Qué decís? Ahí armás una carpa y decís, estuve en Córdoba, ya llegué a Córdoba, ya está. No, es una señal. La señal es la señal. No tiene ni siquiera relevancia, porque el camino que me lleva a conocer lo que la señal me indica es lo más importante. Y lo más importante y lo más glorioso es llegar a conocer realmente a Cristo. Pero si yo como iglesia me pongo a la altura de querer explicarle al mundo sin Cristo qué es lo que está pasando en el hoy y en el ahora, me voy a perder la gran oportunidad, primero, de yo estar a la altura de la demanda del reino, y segundo, me voy a perder la oportunidad de evangelizar como Dios quiere que se evangelice a un ser humano, a través de la verdad de Cristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Así arrancó Jesucristo su ministerio. Esto es lo que el Señor me habló en estos días donde he escuchado, he hablado con muchas personas acerca de esta epidemia, de esta pandemia, y quería transmitírtelo, quería contártelo. Espero que bendiga tu vida, espero que entiendas que lo que estamos viviendo es una oportunidad única de conocer a Jesucristo. En esta semana, muchas de las congregaciones celebraremos Pascua, celebraremos lo que es una fiesta hermosa en el Espíritu, que es Cristo vivo, resucitado, que ha pagado el precio por todos nuestros pecados. En nuestras casas tomaremos la Santa Cena, con nuestros hijos, solos quizás porque sos soltero o no estás relacionado con alguien y estás solo o sola. Pero será una bendición. En nuestras casas podremos compartir el pan, levantar la copa y celebrar a Cristo con sencillez de corazón. Que Cristo sea formado en nosotros, para que nosotros podamos formar a este mundo o a las personas que crucen por nuestra vida en un mensaje correcto. El mensaje correcto empieza por arrepiéntanse de sus pecados, para que Cristo nazca en el corazón y puedan entender que lo más importante no es lo que me pase en el hoy y en el ahora. Lo más importante es la eternidad. Es la eternidad. Y mi eternidad, nuestra eternidad, está segura cuando Cristo es Señor de nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo. Espero que podamos volver a abrazarnos pronto. Dios te bendiga. Y bueno, sabes que los amamos. Así que te mando un fuerte abrazo. Chao.